¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en un nuevo inicio de semana en su programa Criterios. Para esta ocasión estaremos dialogando sobre el tema educativo. Siempre hay algo que puntualizar, siempre hay criterios que analizar respecto a esto. Por ejemplo, ¿realmente los estudiantes debieron regresar de manera presencial, semipresencial? Hay muchas opiniones. ¿Será que la calidad ha mejorado en estos años? ¿El presupuesto ha sido el mejor? Para ello, nosotros lo estaremos dialogando nada más y nada menos que con Jorge Villegas, secretario general de las bases magisteriales, y también con David Rodríguez, secretario de organización de las bases magisteriales. ¿Qué tal, Jorge Villegas? Muy bien, muy buenas noches. Saludo muy respetuoso especialmente a la población estudiantil, a los padres de familia, madres de familia y por lógica a los compañeros y compañeras docentes. Para nosotros, para bases magisteriales, es un honor estar en este canal. Así que yo le escuchaba decir a usted que el tema obligado es calidad educativa. Nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones y tenemos las pruebas necesarias para afirmar que la calidad educativa, entendida esta como la cantidad de conocimientos, habilidades y destrezas que adquiere la población estudiantil, en nuestra opinión es deficiente. Pero tiene una serie de secuencias, pues no es que sea deficiente porque los maestros son deficientes. Vean, ¿cuáles son los indicadores para afirmar eso? Las pruebas PAES. Durante 20, 21 años, reprobación de estudiantes, ¿ya? Bueno, los alumnos que tratan de ingresar a la Universidad de El Salvador. En este último año, en el año pasado, el 5% de los 23,000 estudiantes que acudieron a hacerse la prueba de admisión, pasaron la prueba de admisión. Y esto es que la nota con 30 puntos o 30 dificultades bien contestadas de 100 ingresaban, es decir, con 3 de notas se ingresaban. ¿Qué significa eso? Que hay deficiencia y no solo producto de la pandemia, este es un proceso histórico continuo. Ahora, ¿cuál es la causa? En nuestra opinión es la siguiente. Ocurre ser que el Ministerio de Educación, independientemente de quién esté gobernando, lo que hacen es que haya una promoción prácticamente masiva. Pondré el siguiente ejemplo. El año pasado, independientemente de cuántos fueron las asignaturas que dejaron reprobadas los estudiantes, del 8 al 12, repito, del 8 al 12 de noviembre, eran clases de refuerzo, 5 días. Pensemos, y un estudiante dejó reprobada 5 asignaturas, sería prácticamente un día por asignatura. En un día por asignatura, ¿podrían ellos recuperar los conocimientos que no adquirieron durante todo el año? En nuestra opinión, no. Entonces, por eso digo que el sistema está diseñado incluso, y con esto dejamos de hablar de la calidad educativa, cómo es que se evalúan a los estudiantes en nuestro país. Si la alumna, el estudiante, tiene todas las clases escritas en el cuaderno, pues este alumno ya tiene 3.5 de nota. Pensemos matemática. Bueno, si el alumno o la alumna, lo que se llama actividad, presenta bien contestadas las dificultades, ya tiene otro 3.5. Pero, ¿quién hizo esa actividad? ¿La habrá hecho ese estudiante? Normalmente, con la experiencia que tenemos nosotros, no la hace el propio estudiante, la hace el hermano mayor, un tío, alguien, pero el asunto es entregar y obtener la calificación de 3 puntos. ¿Cuánto tiene este estudiante? 7 de nota. Es más, yo siempre pongo este ejemplo, trabajando en 9º grado, dejando actividades, le llaman actividades integradoras a eso.
La dejo para 3 semanas. Al día siguiente, Carmencita, se llama la alumna, me dice, profe, ¿le puedo entregar la actividad? Carmencita, si ayer te la dejamos y ya, ¿y por qué la quieres entregar ya? Es que los bichos me piden copia, profe, me dice, y a mí yo les digo, ya le entregué, ya no les doy copia, me dice. Así funciona el sistema educativo. ¿Y cuánto es lo que el alumno aprendió? ¿Cómo se mide? Se llama prueba objetiva. ¿Y cuánto vale la prueba objetiva? El 30%. Hablado matemáticamente, 3 de nota, eso es lo que es los conocimientos reales que tiene el estudiante. Lo demás, el cuaderno 3.5, la actividad integradora 3. Por eso le digo, el sistema está diseñado para que haya promoción masiva. Ahora bien, me dice a mí una profesora, pero usted solo critica eso, ¿y cuál es la solución? La solución es que esos porcentajes sean mínimos. Es decir, decía una profesora, cuando yo estudiaba era obligación copiar todas las clases, ¿verdad? Entonces, que sea 2 más 2 son 4, o sea, 2 del cuaderno, 2 de la actividad integradora y 6 del conocimiento. Y si el alumno sale reprobado, pues mala suerte, tendrá que repetir el grado, porque aquí le digo, la norma es que no hayan aplazado. Sí, hasta luego. Ahora, me dirijo hacia David Rodríguez preguntando, ¿realmente en un cambio de la medición de la calidad educativa de PAES a Avanzo, esta segunda prueba ha cumplido con las expectativas? Sí, muy buenas noches para la comunidad educativa y en especial el Magisterio Nacional. Realmente no ha cumplido las expectativas. Además, a pesar de que el Ministerio de Educación ha difundido por todos los medios que ha habido una mejora, lo que se ha hecho es acomodar la prueba a que, tal como lo dice el profesor Villegas, pueda haber una promoción masiva de estudiantes. Para quienes tuvimos la oportunidad de realizar la prueba PAES, como se le conocía, las dificultades en alguna medida nos hacían poner un poquito más de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Pero con esta prueba Avanzo, ¿verdad?, que de hecho se le da más tiempo a los estudiantes, es un poquito más, le facilitan al estudiante a que no pueda reprobar nadie y le miden cuestiones psicológicas, ¿verdad? Pero en la realidad no ha venido a cambiar en alguna medida a medir si ha aprendido o no el estudiante. Y es más, esta prueba nació con el fin también de medir los recursos con los que contaba tanto el estudiante como el maestro, pero en la práctica tampoco se hace algo para mejorar, ¿verdad?, en aquellas instituciones o aquel estudiante que ha tenido dificultades por A o B razón, y hoy con la pandemia todavía no está midiendo realmente lo que sucede, porque tal como también se ha dicho, en la casa, ¿verdad?, se le facilita al estudiante el que le pueda estar apoyando a alguien, no está midiendo directamente el aprendizaje que el estudiante como tal ha tenido. Ahora bien, se dice por ahí de que había muchas maneras en que el estudiante que realizaba la prueba Avanzo podía pasar esta prueba, debido a que no existía la garantía de que el estudiante lo estuviera haciendo por su cuenta. Así es decir, no existe al día de hoy una garantía que lo esté haciendo por su cuenta, ¿verdad? Fíjese que también quiero ponerle, aprovechando, yo estuve visitando centros escolares de la zona de la Cordillera del Bálsamo hace unos meses, casualmente en los días que iba a hacer la prueba Avanzo. En principio ellos, como se hizo de manera virtual, ¿verdad?, la prueba, entonces ellos los maestros habían convocado a sus estudiantes al centro educativo porque en esa zona, bueno, ni siquiera el centro educativo tiene internet, sino que los maestros entre todos iban a comprar un paquete para que los estudiantes se pudiesen llegar a conectar al centro educativo y poder realizar la prueba. Entonces, quieras o no,
en alguna medida los docentes apoyamos al estudiante de modo que no se vea mal la institución, ¿verdad? Por lo tanto, no hay garantía de que sea un esfuerzo directo del estudiante en esta prueba. Ok, ahora estamos hablando de los estudiantes, pero al volver de la pausa, me encantaría que pudiéramos dialogar sobre si se está respetando y en ese tiempo se han respetado los derechos laborales de los docentes. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Cuando hablamos de calidad educativa, no solo nos referimos a tener estudiantes de calidad, sino a tener docentes de calidad. Pero eso también requiere que para que hayan docentes de calidad, los derechos laborales también deban ser respetados, deban ser garantizados, puedan sentirse bien con ellos. Entonces, los docentes, ¿cómo están en esta materia? ¿Se les están respetando los derechos? Vamos con Jorge Villegas. Interesantísima su pregunta. Hoy es enero 10. Han transcurrido 10 días del mes de enero y las instancias que son las que donde los maestros, las maestras van a reclamar sus derechos, o se llaman juntas de la carrera docente en primera instancia o tribunal de la carrera docente, están desintegrados. ¿Por qué? Porque el ministerio no ha nombrado a sus representantes en esas instancias. Por ejemplo, las juntas de la carrera, los maestros elegimos uno, otro lo nombra el ministerio, no está nombrado el del ministerio, y la Corte Suprema de Justicia nombra a otra persona. Aunque estén dos, no pueden actuar. Significa que el Ministerio de Educación no ha nombrado. El día viernes estuvimos en una reunión con el gerente de Desarrollo Humano y le hicimos esa pregunta. No le puedo informar porque eso depende de otra oficina y no depende de Desarrollo Humano, o sea, de Recursos Humanos. Entonces tenemos esos problemas, pero bueno, realmente, y aprovecho para decir lo siguiente. La señora ministra de Educación en repetidas ocasiones ha calificado a los profesores de incapaces, que no saben leer, que no saben escribir, que no saben redactar. ¿Ella en qué se basa para dar esta declaración? Bueno, dice ella, y lo dijo así utilizando una figura que a ella le consta, o sea, los ha escuchado, los ha oído, los ha visto, pero ocurre ser que en la Constitución está establecido que el Ministerio de Educación, el Estado, podrá asumir la formación única, la formación exclusiva de los docentes. Acá, esa formación de docentes, en Guatemala todavía existen escuelas normales. La formación de docentes se mercantilizó. ¿A qué me refiero con esto? El gobierno de El Salvador dejó de pagar las escuelas normales. Bueno, la última, Ciudad Normal Alberto Ferrer, en 1980, fue convertida en cuartel, algo que ante la comunidad internacional lo vio como un crimen de lesa humanidad. El único centro formador de maestros que quedaba convertido en cuartel.
el batallón Atlacate estuvo ahí. Bueno, ¿y qué pasó? Pasaron las formación de docentes a las universidades. Las universidades felices y contentas. ¿Por qué? Porque ahí tenían un montón de estudiantes que pagaban mensualmente sus colegiaturas y todo. Y bueno, hasta una universidad hay que lleve ese nombre, pedagógica. O sea, pero ¿qué pasa? Salen docentes sin oportunidades de empleo. ¿Y por qué digo sin oportunidades? ¿Y a la universidad le interesa que los estudiantes salgan bien formados? No, le interesa que paguen. Entonces, ¿por qué no encuentran empleo? Porque las oportunidades de empleo en El Salvador son mínimas, necesitando docentes, ¿verdad? Entonces, la cantidad de maestros que salen es mucho mayor que la demanda de empleo. Entonces, por eso es que hay maestros, créalo o no, señor periodista, que tienen más de 20 años esperando una plaza de docente. Mientras tanto, trabajan en lo que caiga para sobrevivir. Entonces, por eso decimos que el derecho al trabajo es un derecho humano, pero en este país, bien, gracias. O sea que hay tanto de qué hablar de educación. Por ejemplo, yo le acabo de preguntar al compañero, créalo o no, estos son casos de Ripley. Las escuelas no tienen energía eléctrica. Por ejemplo, la escuela que él dirige, sí, claro, él es director de una escuela, y sabe quién paga la energía eléctrica. Los maestros la pagan de su propio bolsillo. Tienen, me dice, el 7 años de estar pidiéndole al Ministerio de Educación que asuma esa responsabilidad, y hasta ahora no lo ha hecho. Que son cosas, como le digo, increíbles, pero se dan. Claro, también algo muy importante. Usted menciona que hay docentes que han pasado esperando 20 años por una plaza fija, pero estamos hablando de que, digamos, alguien que se gradúa a los 30, ahora ya tiene 50, entonces estamos hablando que está cerca de jubilarse y hay oportunidad de pensiones para ellos. Es real lo que diré, es real lo que diré. El magisterio salvadoreño ha envejecido, y usted mencionó jubilación. ¿Qué está pasando en el país? Que los maestros y las maestras no se pensionan, ya teniendo los requisitos mínimos para pensionarse. El hombre 60 años, la mujer 55, pero ingresa de 40. Cuando le llegue la edad para pensionarse o los años, si ingresó de 40, cuando llegue a los 55 la mujer tiene 15 años, debe de trabajar otros 10 años como mínimo para pensionar, y no se pensiona. ¿Por qué? Porque las pensiones en este país son de miseria, de hambre. ¿Quién podrá vivir con 330 dólares? Esas son las pensiones que están dando ahora, mire. Entonces, ¿qué le pedimos nosotros al señor presidente de la República? El día 15 de septiembre en cadena nacional se comprometió él a presentar una reforma al sistema de pensiones en el término de un mes. El día 14 de octubre, faltando un día para que venciera la fecha esa, dijo que habría que esperar 2 semanas, que todavía no estaba terminada el proyecto de reforma. ¿Eso cuándo terminaba? El último día hábil de octubre. Terminó noviembre, terminó diciembre, 10 días de enero, y esto no ha sido por esa razón. No solo los maestros y las maestras no se pensionan. En todos los ministerios usted encontrará que las personas no se pensionan por el bajo monto de esa pensión. Entonces nosotros muy respetuosamente le decimos al señor presidente, presente la reforma al sistema de pensión. Si no lo hace, nosotros los docentes ya tomamos una decisión. Iremos el día 4 de febrero en marcha a Casa Presidencial a pedirle que cumpla con su compromiso que públicamente él adquirió el 15 de septiembre del año pasado. Ok, excelente. Ahora, David Rodríguez, se menciona un caso bastante particular sobre la escuela en la cual usted labora.
son los docentes los que tienen que pagar electricidad, pero entiendo también que a ustedes, el ministerio, no los ha escuchado y mucho menos entiendo yo que habrá una idea de que ese dinero se les devuelva a ustedes. No, bueno, de hecho, de manera muy particular, el centro educativo donde yo laboro, el municipio de Colón, desde el año 2014, el 7 de enero del año 2014, aperturamos la cobertura a la comunidad, una comunidad bastante golpeada por el tema de la violencia. Había pasado cerrada la construcción de una escuela nueva desde el año 2012, ¿verdad? Y nos atrevimos, un grupo de compañeros, en aperturar, ¿verdad?, esa escuela. La comunidad nos empezó a facilitar a través de una extensión, nos pasaban energía eléctrica para poder conectar una computadora personal, una impresora, ¿verdad?, y para dejar un foco en la noche por cuestiones de seguridad. Pero hemos hecho gestiones con los diferentes jefes de finanzas, de presupuesto, con los directores departamentales, y yo creo que nuestra escuela no es la única, es la que hemos sacado nuestro tema, ¿verdad? Pero hay realidades de compañeros, ¿verdad?, que nos ha tocado asumir costos que no tendrían por qué estarlo asumiendo el maestro. A nosotros nos ha tocado durante estos 7 años comprar el internet para poder tener acceso y compartirle en unas máquinas que gestionamos, ¿verdad? Pero cuando lo usan los estudiantes, eso se nos terminan $10 en el uso que le pueden dar en una mañana, por ejemplo, a los estudiantes. En ese sentido, siempre a principio del año tenemos el dolor de cabeza que nos toca de nuestro bolsillo en enero. Ya en febrero algunos papás se solidarizan con la institución y de acuerdo a sus posibilidades nos van ayudando a pagar el recibo de energía, pero imagínense que es un promedio de entre $70 y $100 que se cancelan mensualmente por el recibo. ¿Qué hemos hecho últimamente? No hacemos mucho uso de las lámparas, tratamos de consumir, tenemos un aire acondicionado que no lo encendemos en el centro de cómputo casi nunca, porque nuestro presupuesto, a pesar que tenemos un estimado de 200 estudiantes, nos han venido, en lugar de aumentar, ha reducido la asignación que se nos daba. Antes se nos asignaban $13 por estudiante de un tiempo para acá, y de los últimos 2 años eso ha disminuido considerablemente, de tal modo que en los últimos 2 años hemos recibido de presupuesto para todo el año $1.500. Imagínense que haría $1.500 para todo el año. Para todo el año, para que usted pague los servicios básicos, compre la papelería de los maestros, compre todo el material de limpieza, reparaciones. Todo eso, en alguna medida, antes hacíamos otras gestiones, pero ahora que las alcaldías tampoco nos dan apoyo. Las alcaldías no están apoyando tampoco. No, al menos en nuestra zona, las alcaldías no nos están apoyando, ¿verdad?, con el tema educativo, porque por el tema del FODE nos han argumentado. En ese sentido, sí es preocupante, y usted hacía una pregunta anteriormente en el tema de la calidad. Esto incide directamente en la calidad, ¿verdad? En principio porque no se cuenta con todos los recursos, porque no debería ser el maestro el que esté gastando. Antes hubo un programa que se llamaba Educo, que le asignaban $45 a cada docente por sección. Es decir, y ahora nosotros le asignamos al docente, le decimos, mire, pida material, pero pida lo que realmente, porque $10, por ejemplo, podrían ser, si lo vemos hoy en términos de presupuesto, y no tenemos los recursos necesarios, a pesar de que aumentó del 3.4 al 5.1 o 5% el Producto Interno Bruto para educación, al menos así se nos dijo el año pasado, pero en la práctica lo único que ha recibido la institución, y que de hecho ha sido hasta las computadoras las recibimos ya cuando los niños iban de vacaciones, ¿verdad? Hoy vamos a empezar una inducción en el mes de enero con ellos, pero eso va a implicar para nuestra escuela, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica si el 100% de niños la lleva a la institución, ¿verdad? Entonces no contamos con un presupuesto idóneo, ¿verdad? Hace algunos años nos hicieron 2 días de suspensión de clases para que hiciéramos un presupuesto idóneo, pero eso nunca llegó. Estoy hablando del ministerio anterior. Sí, claro. Pero ahora
nosotros estamos esperando, ¿verdad? Ojalá que este año se cumpla el hecho de que aumente, que la escuela pueda vivenciar en la práctica un mejor presupuesto que le permita enfrentar esta pandemia a la escuela con internet, con insumos para una impresión, porque también creo que los padres de familia desconocen que muchas instituciones y muchos municipios no fueron beneficiados con las impresiones de la guía para el trabajo semipresencial o desde la casa. Cada quien tuvo que, en las instituciones, cada director, cada maestro, asumió junto con los papás los costos. Habían impresiones que andaban por los $3 por niño. Claro. Entonces muchos papás decidieron ya no enviar a los niños a la escuela. Entonces esa es la realidad que hay en la escuela pública y que le pedimos a quien le competa que asuma, ¿verdad?, la responsabilidad para que pueda criticar al maestro, porque es bien fácil cuando se nos dice que tenemos un magisterio envejecido, tenemos un magisterio tal como nos ha criticado la ministra, ¿verdad?, que poco se ha actualizado, pero las estrategias de actualización que dan no han sido las mejores, claro, le han robado espacio al magisterio. Usted nos decía sobre el tema de la privacidad. Los compañeros abrieron su espacio privado para dar las clases, pero gastando sus propios recursos, ¿verdad? Sin embargo, el magisterio lo ha hecho con mucha responsabilidad. Usted mencionaba algo muy importante, que es el presupuesto asignado. Me encantaría que tras la pausa comercial pudiéramos dialogar sobre cuál sería la manera idónea de dividir el presupuesto. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya utilizamos los criterios de nuestros invitados para ver qué hacía falta en cuanto a calidad educativa, qué le hacía falta a los estudiantes, qué le hacía falta a los docentes. Ahora bien, para que haya calidad, nosotros entendemos que también debe haber un presupuesto acorde a lo que necesita la nación. Pero eso, ¿cómo se está dando? ¿Cómo debe dividirse? Jorge Villegas, mencionaba David Rodríguez que la escuela en la cual él está, son los maestros los que tienen que cubrir los gastos, y entendemos que esto es solo una escuela y cuántas han de haber que están pasando por el mismo proceso, ¿sí?, por la misma situación. Entonces, realmente no hay dinero en el presupuesto educativo para darle lo necesario a nuestras escuelas. Bueno, acá hay que ser tan claro para decir las cosas como lo siguiente. Y no es que trate de quedar bien con el señor Bukele, no soy simpatizante del señor Bukele, pero lo que ha hecho de dotar de una computadora a cada estudiante es excelente. Ha sido acertado. Sin embargo, ha habido problemas de logística, que estaban entregándolas en noviembre, que ya ha terminado el año escolar, y antes teníamos el apoyo de las alcaldías en las escuelas. El problema es que ahora dicen, mire, les pagábamos un profesor, por decir algo, les pagaban un vigilante para que protegiera, cuidara las cosas. ¿Y sabe qué? Hoy dicen, no, porque como no tenemos podes, no nos alcanzan los ingresos, ya no les vamos a seguir ayudando con esto que las alcaldías hacían. Bueno, entonces el presupuesto del ministerio, eso se llama inversión, ¿verdad? Yo le decía antes de comenzar la entrevista que Costa Rica es un modelo educativo de calidad, pero que desde 1949, y no me he equivocado, 1949, están invirtiendo más del 7% del Producto Interno Bruto en educación. Vean ese país ahora cómo está su población altamente educada. Entonces, pero es un proceso.
Aquí, claro, hay que invertir, y lo ven aquí como un gasto, Pero bueno, algún día entenderán que el único modo de resolver los problemas de la calidad educativa es invirtiendo en educación. Claro. David Rodríguez, ¿cómo debe dividirse entonces el presupuesto? ¿Qué hace falta para que aumente o cómo debe redistribuirse, si utilizamos otras palabras? Bueno, en principio, la unidad encargada en el Ministerio de Educación de Presupuesto debe revisar y retomar por lo menos la normativa de asignación que se tenía antes, que es una tabla donde se le asignaba a cada institución. Si tenía menos de 150 estudiantes, se le asignaban $1.500. Si pasaba de 150, se le asignaban $13 por estudiante, ¿verdad? Con eso creo que ya haríamos bastante. Hay instituciones en este país que andan arriba de los 2.000 estudiantes, ¿verdad? Y les cito así concretamente el Centro Escolar Arturo Van Broglie de Colón tiene 2.190 estudiantes aproximadamente y está recibiendo cerca de $3.000 le asignaron este ¿Y año. ellos pueden sobrevivir con eso? Antes sobrevivían porque estaban abiertos los cafetines escolares, entonces pago de algunos personal de limpieza lo hacían de esos fondos, el mantenimiento mismo de la institución, que es una de las que tiene más tiempo de existir en Lourdes, ¿verdad? Lo venían haciendo con lo que captaban de los cafetines por la población estudiantil que tienen. Pero del año pasado, que ya hubo atención semipresencial, han sentido el impacto los compañeros. Y así están, vemos 30 centros educativos en Colón y estamos pasando las mismas realidades porque muchas instituciones hemos vuelto a la normalidad en lo que cabe, ¿verdad? Hemos atendido de manera presencial a los estudiantes. Eso implica más gasto de amonio, de alcohol gel, de mascarillas en muchas ocasiones, porque las escuelas rurales no todos los niños tienen las posibilidades de comprar una cajita de mascarillas que para mí pudiese ser de fácil acceso, ¿verdad? Sin embargo, el Ministerio el año pasado hizo un esfuerzo de dar 2 mascarillas, pero esas 2 mascarillas se les arruinaron rápido a los estudiantes. Nos tocó asumir, ¿verdad? Las instituciones, asumieron los papás, y en tal sentido, para que la escuela tenga los recursos al menos básicos, podría ser que se retome esa tabla de asignación que se tenía, y con eso usted vea, en mi caso tengo 200 estudiantes, recibiría por lo menos $2.600, y que también a quien le corresponda vea qué necesidades tiene la institución. Le cito el ejemplo de aquellas escuelas que pagan la energía eléctrica. Imagínense, hay un presupuesto asignado solo para energía eléctrica de los $1.500, usted tiene que dejar presupuestado no menos de $400 para el año, para poder cubrir, ¿verdad? Pero el año pasado, por ejemplo, que los fondos se asignaron en septiembre, no sé, habría que preguntarse cómo hicieron las instituciones para sobrevivir los 9 meses, ¿verdad? Que no tuvieron fondos. Eso implica que tiene que ir uno en buen salvadoreño a fiarle a la librería, a fiar para los trapeadores, ¿verdad? Y es bien complicado, ¿verdad? Atender a la población educativa, y eso, quiera o no, es el impacto que tiene, porque por muchos esfuerzos que tenga o que haga un profesor o la escuela misma para acercar la educación a los estudiantes, no todos los estudiantes cuentan con recursos para poder hacer desde su casa las actividades que... ¿Sabe qué nos sucedió? En las guías que mandaba el ministerio traían unos enlaces, la gente no los abría porque les consumía los datos, entonces se limitaban a responder lo poquito que podían, ¿verdad? O llegaban a la escuela a que se les orientara, pero era lo que nos decían: no, yo no puedo abrir eso, porque entonces me quedo se me va el internet, decían los estudiantes mismos. Entonces, si ahora que se está pensando en el retorno de nuevo a la institución, independientemente cómo va a ser el proceso de retorno, debe de garantizarnos ya, por lo menos para febrero, presupuesto el Ministerio de Educación para poder recibir a los estudiantes en las condiciones
mínimas, ¿verdad? Y que eso motive a que el niño esté en la institución. Será entonces también, y eso lo vamos a dialogar luego de la pausa comercial, que a causa de no tener las condiciones mínimas, también va aumentando la deserción escolar. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Se sabe que con la situación de la pandemia, la deserción escolar ha aumentado. Pero ¿qué pasa cuando esas ganas de aprender están ahí, pero no se cuentan con los recursos necesarios? ¿Qué pasa? De que hay computadora, pero no hay internet. Ok, hay internet, pero no es residencial. Entonces el paquete de datos se acaba rápidamente. Entonces, ¿será que por eso también ha aumentado la deserción escolar? Vamos con Jorge Villegas. Las clases, ya sean presencialmente o semipresencialmente, siempre tiene problemas de que los alumnos antes de la pandemia por cualquier motivo faltaban, ¿verdad? Pero ahora el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deciden que en qué forma lo harán. Pero, ¿qué ocurre esto? Y me lo hablábamos de extra micrófono. Los alumnos no van a la escuela, pero andan en otras cosas. No estoy diciendo cosas malas. No, claro. Yo tengo alumnos que van a aprender oficio a los talleres, ¿verdad? Talleres de mecánica, de lo que sea. Entonces, el alumno no está en la escuela, pero está en un lugar donde tiene riesgo de contagiar. Y el riesgo del contagio está en todo lugar, especialmente ahora con los últimos datos que se tienen. Ocurre ser que en esta semana ya comenzaron a aparecer los contagiados de Navidad y de Año Nuevo. Y aquí y las nuevas cepas que han aparecido, pues esto no se detendrá. Bueno, ojalá que sí. Pero, en concreto, claro que afecta la deserción. Si el alumno solo va 2 días por semana, mejor se quede en el taller ahí, porque ahí le pagan. Claro que no es toda la población estudiantil, pero que sea el 5% que se va a un taller, pues, o sencillamente ya le perdió el amor a la escuela. ¿Por qué? Porque ir 2 días a la semana, definitivamente. Y por el otro lado, los alumnos dicen, así no entiendo yo. Yo entiendo que el profesor, la profesora me explique. Estar contestando guías no le entiendo, me cuesta. Por internet me cuesta. Debe de especialmente temas como matemáticas, pero bien, definitivamente hay deserción. Lo que ocurre es que la ministra de Educación dice que no se puede hablar de deserción porque los mismos padres de familia tienen el derecho de no enviar a los alumnos sin teme el contagio de sus hijos o de sus hijas. Entonces, que hay deserción. Ahora, ¿cuánto? Depende del centro escolar, ¿verdad? Yo diría que en donde yo trabajo, el grado de deserción andará por un 8%. Claro. Ahora bien, y para David Rodríguez, respecto a la deserción escolar, estamos hablando de que ha sido también porque los estudiantes ya están cansadísimos de recibir todo virtual. Sí, la verdad es que tuvimos que adaptarnos a esta nueva modalidad, ¿verdad? Si bien es cierto, tal como lo mencionaba el profesor Villegas, el magisterio agradece el esfuerzo que ha hecho el gobierno de poderle entregar esta computadora a los niños, pero como este equipo no lleva automáticamente
internet instalado, sino que han tenido si bien es cierto, enviaron unos correos, pero hay comunidades así bien puntuales en las zonas rurales donde el número de teléfono que tienen esta semana y la otra semana no lo tienen, y se asignaron para que les pusieran el paquete de 1 giga, creo, para que pudiesen ellos conectarse. Pero también, en la escuela hemos hecho un sondeo de 196 padres de familia, uno tiene internet residencial, el resto no tienen, solo compran ese paquete. Entonces eso en alguna medida ha tenido un impacto en los estudiantes, porque jamás va a ser lo mismo estar en aquel espacio donde se socializa, donde hay actividades recreativas, ¿verdad? A tener que estarse conectando en un horario determinado a una clase que no ha permitido que esté concentrado el estudiante. Y uno lo puede ver, tenemos familiares que están en colegios, en instituciones que han sido muy mencionadas en el tema de calidad educativa, pero han estado con la misma, que ha sido la misma realidad. E incluso usted hizo en algún momento una pregunta sobre el tema de los horarios, ¿verdad? Se han extendido, han habido estudiantes que han tenido problemas de salud por el hecho de que ha sido la jornada más agotada que estar de manera presencial, ¿verdad? Y pedagógicamente pues nos prepararon nos mencionaron que no era posible tener más de 45 minutos a un estudiante con la misma clase, pero imagínense que de manera virtual les hemos tenido, después todavía de que termina la clase virtual, tiene que hacer todo el trabajo como que estuviera presencial. Entonces eso desmotiva al estudiante, le cansa, y yo voy a ser muy franco con la población, tampoco es cierto que se le califica página por página lo que hizo el estudiante. Esa saturación, yo hice un recorrido por algunas instituciones a finales del año, donde los maestros estaban muy agotados de estar revisando cuaderno, libro, de lo que habían estado asignando. Entonces ahí no hay, la nota no es una nota, desde nuestro punto de vista, que sea en alguna medida el esfuerzo del estudiante, sino que es un esfuerzo más familiar el que va ahí, y en alguna medida también el maestro no ha tenido la oportunidad, como lo que lo tiene de manera presencial, ¿verdad?, de poder acompañar al que tiene los problemas. Yo tengo casos de estudiantes con síndrome Down, que lo que han hecho los papás es lo retiraron de la institución porque se les complicó a ellos, ¿verdad?, el tema de poderles dar una atención directa a los estudiantes. Entonces todos estos son algunos factores que inciden para que la deserción, que aunque no se ha mencionado a nivel nacional, pero sí ha tenido un impacto grande. Claro, ya que mencionamos todos estos problemas, ¿cuáles son las soluciones que tiene que dar el ministerio? Eso, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Si hay tantos problemas en la calidad educativa y en lo que está sucediendo actualmente en todos los centros escolares, ¿qué debe hacer el ministerio? No para solucionarlos todos, pero al menos para tratar de reducirlos. Que nos lo diga David Rodríguez. Sí, la verdad es que el Ministerio de Educación debe de reevaluar cómo ha orientado en la pandemia el proceso de formación, ¿verdad?, tanto para los maestros y para que sea trasladado el proceso educativo a los estudiantes. En principio debe de
partir de una consulta al magisterio a nivel nacional, ¿verdad? Que evalúe este proceso, que se asignen los fondos necesarios de manera oportuna, ¿verdad? Que se nos permita, de acuerdo a las realidades que tiene cada institución, valorar el proceso de retorno que se va a hacer en los próximos días, ¿verdad? Pero yo creo que, si bien es cierto, lo más importante ahorita es que la asignación de recursos a las instituciones se haga de manera inmediata, ¿verdad? Y que también a través de los asesores pedagógicos, ¿verdad? se pueda retomar un esfuerzo que se venía haciendo de las pausas, pero donde los maestros hagan las propuestas de cómo debemos de atender a los estudiantes. Eso en alguna medida va a tener un impacto positivo, pero si siguen viniendo las directrices desde arriba, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo una calidad educativa a medias. Claro, claro. Bueno, sé que hay muchísimo más de qué hablar respecto a este tema tan importante para nuestra nación, pero el tiempo se nos ha terminado. Profesor David Rodríguez, un verdadero placer. El placer ha sido nuestro, ¿verdad?, de estar en este canal. Un saludo al Magisterio Nacional. Profesor Jorge Villegas, encantado. Gracias. De veras, es importante que los medios se interesen y le dediquen tiempo a los temas educativos. Es necesario, yo los felicito por eso. Desde luego, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por haber iniciado la semana con nosotros. Y recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse.